Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero con el objetivo de fortalecer su fe adventista y de proveer una orientación clara en su preparación espiritual como creyente que espera y anhela el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Nuestro deseo y oración es que a través de estas lecciones usted pueda encontrar evidencia sólida basada en la Biblia y el espíritu de profecía, capaz de responder adecuadamente a los desafíos doctrinales de hoy. El tema de hoy, la vindicación final. Durante estos últimos años, dentro del adventismo, han estado resurgiendo algunas discusiones teológicas muy interesantes que han permitido reflotar algunos términos y conceptos que eran parte de nuestro legado original y que aún hoy son vitales para entender nuestra identidad, nuestro mensaje y nuestra misión. Las expresiones última generación y vindicación final están estrechamente ligadas entre sí, y es nuestra responsabilidad como adventistas entender sus implicancias. Los adventistas del séptimo día fuimos llamados a ser la última iglesia, el remanente final, para predicar un mensaje final al mundo. Y este mensaje implica claramente la vindicación del honor de Dios. Pero lo interesante es que tanto la Biblia como el espíritu de profecía señalan que de la predicación de este mensaje depende que Cristo pueda retornar. Por lo tanto, está en nuestras manos la posibilidad de apresurar o retrasar la segunda venida. De ahí que lo que el enemigo intenta desesperadamente hacer es conseguir más tiempo, diluyendo la realidad e importancia de estos conceptos dentro del pueblo remanente. Te invito a orar conmigo. Amado Padre Celestial, ahora que vamos a entrar en el estudio de hoy, pedimos una vez más que nos concedas tu gracia y sabiduría celestial para poder entender los misterios que han sido revelados para nosotros. Rogamos humildemente que nos concedas entendimiento espiritual y que dirijas nuestros esfuerzos. Santifica nuestros corazones. Lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre. Amén. Aunque los grandes reformadores lograron importantes avances a favor del cristianismo, su comprensión no les permitió entender el gran conflicto y la vindicación del honor de Dios, ni la teología del santuario y la expiación final. Estas fueron las grandes verdades reservadas para la iglesia profética que Dios levantaría con tal propósito. Y a pesar de los esfuerzos del enemigo por intentar oscurecer estas verdades, poco a poco se ha ido recuperando una terminología que hace parte de nuestra identidad. La llamada vindicación final hace alusión precisamente a la última defensa que Dios se propone realizar ante el universo y ante este mundo, mediante una última generación de creyentes fieles que demostrarán que la ley de Dios sí puede ser perfectamente obedecida. Por lo tanto, vindicación final y generación final o última generación son expresiones completamente ligadas entre sí. Como veremos a continuación, al referirnos a la última generación, no estamos hablando de un concepto nuevo o herético dentro del adventismo, ni nada de lo que haya que espantarse. La palabra generación en la Biblia en realidad tiene varios significados según el contexto. Normalmente suele referirse a los descendientes de un ancestro común o a un periodo de tiempo en que vive un grupo de personas, o bien a una clase o categoría de personas en particular. Pero la expresión última generación tiene especial relevancia para los adventistas porque se trata de una expresión usada por Ellen White para referirse a nuestro propio pueblo. Fue uno de los títulos con los que ella identificó al remanente final, que es con seguridad un término con el que probablemente estemos más acostumbrados. Pero lo interesante es que la hermana White señaló con claridad que a esta última generación le correspondería vindicar el honor de la ley de Dios en este último periodo de la historia, y nada más ni nada menos que frente al resto de la cristiandad. En el conflicto de los siglos encontramos la siguiente nota.
Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en rechazar a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El conflicto de los siglos, página 22, párrafo 2. Los adventistas hemos sido escogidos como depositarios de un mensaje singular. Y esta cita claramente nos lo recuerda al señalar con suma claridad que hay una barrera divisoria entre nosotros y el resto del mundo cristiano. Pero más aún, se nos dice que tal separación se basa en nuestra particular defensa de la ley de Dios, la cual nos colocará gradualmente en total oposición al resto de la cristiandad. Creo que sería muy apropiado unir esta cita con la siguiente. La guerra contra la ley de Dios, que empezó en el cielo, continuará hasta el fin del tiempo. Cada hombre será probado. El mundo entero ha de decidir si quiere obedecer o desobedecer. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En esto se trazará la línea divisoria. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido, y todos demostrarán si han elegido el lado de la lealtad o el de la rebelión. Entonces vendrá el fin. Dios vindicará su ley y librará a su pueblo. Satanás y todos los que se han unido con él en la rebelión serán cortados. El pecado y los pecadores perecerán, raíz y rama. Satanás, la raíz, y sus seguidores, las ramas. El deseado de todas las gentes, página 712. Para nuestra hermana Ellen White, estaba muy claro que el gran conflicto continuaría, aún después de la muerte de Cristo, hasta una generación final que tendría la misión de vindicar también la ley y el honor de Dios. Y cuando habla de una línea divisoria que separaría a los que siguen al Cordero de los que siguen a Satanás, estableció que tal división representa en primer término la separación que tenemos los adventistas respecto del mundo cristiano protestante. Notemos. El nombre adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. La Iglesia Remanente, página 105, párrafo 2. El movimiento adventista que se reagrupó después del chasco de 1844 pasó a ser una iglesia organizada en 1863 y adoptó el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. La sierva del Señor nos dice que este nombre lleva en sí mismo los elementos que imponen una línea divisoria, un muro de demarcación entre nosotros y el mundo protestante, como entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia. Creo que esto nos debiera hacer reflexionar, pues dice mucho acerca de nuestra identidad. No son pocos los adventistas que creen que nacimos como parte del bloque protestante y que compartimos los rasgos distintivos de nuestra identidad en las raíces históricas y teológicas de la Reforma. Pero aunque el protestantismo nació como una reacción contra el papado, las profecías señalan que en la última etapa de la historia, el protestantismo renunciaría a su posición de protesta al punto de llegar incluso a rendirle honor y veneración a la institución romana que antes despreciara, contribuyendo a imponer su imagen y su marca ante el mundo. Por esta misma razón, si hay un pueblo que se distinguirá precisamente por mantener una férrea oposición contra todas las instituciones que atenten contra la ley divina, debe ser un pueblo distinto. Una iglesia diferente, que defienda hasta el fin la vigencia e inmutabilidad de la ley, afrontando el rechazo de un mundo que incluso llegará a llamarle la secta aborrecida. Ese pueblo es la Iglesia Adventista. Al ver las divisiones internas y la falta de consagración de muchos de nuestros hermanos, resulta difícil creer que podamos ser un pueblo especial. Lo sé. Sin embargo, el pueblo de Israel enfrentó una situación similar aun cuando Dios le había llamado como su pueblo escogido en su tiempo.
Del mismo modo, Dios levantó nuestra Iglesia con el firme propósito de vindicar el honor de su ley, y por lo tanto nos llama a entender que no hay ni habrá otra Iglesia que se vaya a levantar con el mismo fin. Esta Iglesia, con todas sus deficiencias, es la única Iglesia que Dios hizo depositaria de la verdad presente para el tiempo del fin, y el espíritu de profecía nos insta a permanecer en ella, a pesar de la cizaña que pueda haber en nuestro medio, recordándonos que no tenemos autorización para separarnos ni formar nuevas organizaciones. Veamos lo que nos dicen las siguientes citas. Es cierto, hay cizaña entre el trigo, pero Cristo dijo que Él enviaría a sus ángeles para juntar primero la cizaña y atarla en manojos con el fin de quemarla, pero reuniría el trigo en su granero. Yo sé que el Señor ama a su Iglesia. No ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto. No hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. La Iglesia Remanente, página 98, párrafo 1. Somos una iglesia compuesta por trigo y cizaña, que es lo que caracteriza a toda iglesia militante. Como tal, se insta a nuestros miembros a permanecer fieles a pesar de la cizaña reinante, pues es claro que, si Dios ha de usar a esta iglesia, lo hará a través de los instrumentos humanos que le son fieles. De ahí que la voz de amonestación refleje esta realidad, donde Dios se muestra a sí mismo, haciendo lo posible para corregir y capacitar a sus hijos. Nótese, por favor, que Dios no desecha esta iglesia ni va en búsqueda de una nueva, sino que se enfoca en mejorar nuestra comprensión en razón de que somos nosotros y no otros, los llamados a vindicar su ley y carácter. Si alguna vez ha habido un pueblo necesitado de luz del cielo, permanentemente creciente, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llamó para ser depositario de su santa ley y para vindicar su carácter ante el mundo. Testimonios, volumen 5, página 746. Por si quedara alguna duda de que los adventistas somos los llamados a realizar esta vindicación final, por favor nota el énfasis claro de esta última cita. Todo el cielo está esperando a escucharnos vindicar la ley de Dios. Review and Herald, del 16 de abril, de 1901. Entonces, fuera de toda duda, hay una vindicación final, y los adventistas somos los llamados a realizarla. Pero esto pone sobre la mesa una serie de preguntas que necesitan ser contestadas. ¿No vindicó Cristo perfecta y completamente la ley divina con su vida y muerte en la cruz? ¿Qué valor tuvo la vindicación de nuestro Señor y qué relación tiene con la vindicación final? La Biblia misma habla del significado cósmico de la muerte de Cristo como un evento único con consecuencias definitivas. Colosenses 2:15 dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Hebreos 2:14, que el Señor destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ambos textos mencionan que el reinado temporal de Satanás llegó a su fin con la cruz. En 1 de Pedro 5, versículo 8, se nos insta a velar y ser sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y Apocalipsis 12:12 dice algo similar, al advertirnos que el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Todos estos textos hablan del impacto definitivo que tuvo la derrota de Cristo sobre Satanás. Y los cristianos podemos hablar con confianza de Cristo como el gran vencedor y de Satanás como el gran perdedor en esta guerra de los siglos, con la seguridad de que ya nada alterará este resultado. Pero si esto es así, entonces, ¿por qué hablamos de una vindicación final? ¿Ha quedado algo más por demostrar? Para poder explicar este tema con mayor claridad, pondremos un ejemplo de la historia reciente de la humanidad. La Guerra Civil Estadounidense duró 4 años, de 1861 hasta 1865. Comenzó el 12 de abril de 1861 con el bombardeo de Fort Sumter en Carolina del Sur y terminó el 9 de abril de 1865 con la rendición del general confederado Robert Lee al general de la Unión
Ulysses Grant en Appomattox Courthouse, Virginia. Pero los historiadores coinciden que la guerra se definió en la batalla de Gettysburg, que ocurrió entre el 1 y el 3 de julio de 1863, dejando un saldo de más de 50,000 muertos en ambos bandos. Gettysburg es considerada un punto de inflexión que definió la victoria definitiva de la Unión por sobre el ejército confederado, aunque la guerra continuó durante casi 2 años más después de esta batalla. Como podemos ver, una batalla puede ser decisiva para la victoria final de uno de los dos bandos en conflicto, aunque no haga terminar la guerra inmediatamente. Algo similar se nos describe en relación al gran conflicto. La batalla decisiva se libró en el Calvario. Sin embargo, seguimos aquí más de 2000 años después, librando batallas dentro de un conflicto que ya tiene un claro vencedor. El apóstol Pablo, en Efesios 6, versos 11 y 13, nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y 1 de Timoteo 6:12 nos anima a pelear la buena batalla de la fe. La guerra espiritual que cada cristiano debe librar es indudablemente parte de la guerra cósmica entre el bien y el mal. Y aunque estamos acostumbrados a ver estas batallas como algo meramente individual, la Biblia en realidad habla específicamente del propósito de Dios de contar con un ejército que actúe como un solo cuerpo, guerreando contra el enemigo y defendiendo el honor de su ley. Y esto dice mucho acerca de la responsabilidad que los cristianos tenemos con nuestros propios compañeros de milicias. Pero antes de abordar esto, volvamos a la pregunta: ¿por qué los cristianos debemos seguir peleando batallas si la guerra ha sido ya ganada? La respuesta puede no satisfacer plenamente a muchos, pero no tenemos por qué intentar razonar con la lógica humana, sino someternos a lo que nos ha sido revelado de manera especial. Por favor, observa lo que la hermana White describe que ocurrió en el cielo mientras observaban atentamente los dramáticos momentos en que nuestro Salvador entregó su vida sufriendo un cruel e injusto castigo en la cruz. Los ángeles no comprendieron ni aún entonces todo lo que entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados en mayor plenitud. Y por causa del hombre, la existencia de Satanás debía continuar. Tanto el hombre como los ángeles debían ver el contraste entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. El hombre debía elegir a quién quería servir. El deseado de todas las gentes. Página 709. En esta importante declaración, la pluma inspirada nos dice que los ángeles no comprendieron inmediatamente todo lo que presenciaron, y que necesitarían ver un contraste aún mayor entre el carácter y resultados de la obra divina versus la obra de Satanás, y que los seres humanos serían la clave dentro de esta demostración. Esto coincide perfectamente con lo que el apóstol Pablo describe en Efesios 3, versículos 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Como algunos autores han hecho notar, este texto, escrito años después de la muerte de Jesús, muestra que no todo lo que los principados y potestades en los lugares celestiales necesitaban conocer en cuanto a la multiforme sabiduría de Dios fue revelado o aclarado en el Calvario, y que por lo tanto Dios iba a revelar más de esa sabiduría por medio de la Iglesia. Aunque esto pueda seguir siendo un misterio para nosotros, podemos intentar un acercamiento a los hechos si nos detenemos a pensar que Lucifer, aún después de haber sido expulsado del cielo, había llegado a ser un ángel muy amado en el cielo. Aun cuando los ángeles que decidieron ser leales a Dios sabían que Lucifer estaba equivocado, no podían verlo como un ser maligno. Y con seguridad, muchos de ellos pensaron que su rebelión, aunque injustificada, respondía a un sincero deseo de felicidad para los seres creados.
Pero la manera en que se ensañó con Jesucristo era algo que no esperaban. Debió haber provocado un gran shock emocional en ellos, al punto de hacerlos replantearse sus propios afectos como antes no lo habían considerado. Por lo tanto, aunque la vindicación de Cristo fue crucial y definitiva en el resultado del gran conflicto, aún faltaría por extirpar hasta el último vestigio de duda en el corazón de los ángeles que habían decidido ser leales a Dios. Y Cristo continuaría encabezando su propia vindicación, pero a través de sus seguidores, en cumplimiento de la profecía dada en Génesis 3:15, que prometía una enemistad permanente entre la mujer y la serpiente, y entre las descendencias de ambas, hasta la derrota definitiva de la serpiente. Y el apóstol Pablo ve el cumplimiento futuro de este hecho, cuando a través de la obediencia y la santificación, Dios aplastará a Satanás bajo los pies de los creyentes. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículos 19 y 20. Entonces, a la luz de estos textos, podemos entender que la victoria y la vindicación de Cristo en la cruz fue completa y perfecta en lo que respecta a su función dentro de un proceso vindicatorio que habría de continuar hasta presentar toda la evidencia que fuera necesaria para evitar que el pecado se vuelva a levantar alguna otra vez en el universo. Al ser parte de un proceso, la vindicación de Cristo en la cruz no excluye otras vindicaciones, sino todo lo contrario, las posibilita. Y aquí podemos encontrar un claro paralelismo con la obra de la expiación, ya que del mismo modo la muerte de Cristo en la cruz, aunque muchas veces es llamada la expiación, en estricto rigor fue el sacrificio expiatorio que posibilitó la expiación que se comenzaría más tarde en el santuario celestial. Nadie puede dudar que este sacrificio fue completo y perfecto en lo que respecta a su función dentro del plan de redención. Pero la expiación misma se verificaría en una etapa posterior. Lo importante es entender que así como Cristo es el protagonista principal en cada etapa del plan de redención, es también el protagonista principal en cada etapa de la vindicación. La idea de que una vindicación final es en sí misma un concepto antropocéntrico que pone énfasis en la obra de los seres humanos por sobre la obra de Cristo es distorsionar o desconocer la evidencia bíblica como del espíritu de profecía. Si trabajamos con el principio de colaboración, la vindicación no puede ser una obra antropocéntrica, porque como hemos visto, el principio de colaboración reconoce a Dios como el autor y consumador de nuestra fe. A través de una relación de subordinación y completa entrega, el yo es subyugado a Cristo, de manera que el creyente puede verdaderamente reproducir el carácter de Cristo. Sin el principio de colaboración, todo esfuerzo del profeso creyente sería solo mero legalismo, y en ese caso sí podríamos hablar de antropocentrismo. Tristemente, a veces por desconocimiento y otras veces por orgullo, se permite que el sesgo personal oscurezca la necesidad de hablar entre nosotros como adventistas de la vindicación final en la última generación con la fuerza que se requiere, y ante el peligro de caer en un mensaje antropocéntrico o legalista, muchos prefieren simplemente descartar el estudio de este tema sin lograr ver cómo se conecta con la vindicación de Cristo en la cruz y con nuestra misión como pueblo adventista. Desde el punto de vista cósmico, el gobierno de Dios dejó de estar en riesgo con la victoria de Cristo en la cruz, pero de la vindicación final depende que el gran conflicto termine, y por lo tanto que Cristo pueda regresar. En efecto, si nos damos cuenta, el último mensaje de amonestación al mundo es un mensaje que conlleva el principio de colaboración. Mateo 24 presenta la segunda venida condicionada a la predicación del Evangelio a todo el mundo, a fin de que Cristo pueda retornar. Pero muchos pasan por alto leer el contexto previo que nos indica cuál es la naturaleza de este Evangelio y que lo hace diferente a cualquier otro Evangelio. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones.
y entonces vendrá el fin. Mateo 24, versículos 13 y 14. La palabra griega usada en el verso 13 para perseverar deriva de la misma que se usa en Juan 15 como permanecer, cuando se habla del principio de colaboración o dependencia de nosotros, los pámpanos, a la vid, que es Cristo. Por lo tanto, no hay duda alguna. Nuestro mensaje final es único porque presenta el Evangelio completo, llevando al ser humano caído a guardar la ley mediante la unión con Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien guardó la ley mediante su unión con el Padre. Este es el mensaje que el mundo aún no conoce, y Dios nos ha escogido a nosotros para que nuestros caracteres sean la evidencia de lo que la gracia puede hacer cuando se colabora con Dios. El mensaje final se trata entonces no de una prédica meramente teórica, sino que de una invitación a experimentar este poder que viene de lo alto. Es privilegio de todo cristiano no solo esperar, sino apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan su nombre llevasen frutos para su gloria, cuán prestamente quedaría sembrada en el mundo la semilla del Evangelio. La última mies maduraría rápidamente, y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 212, párrafo 5. Te invito a orar conmigo. Amado Padre Celestial, estamos ante tu santa presencia con la profunda necesidad de que renueves nuestro corazón y que nos ayudes a entender la importancia de entregar completamente nuestro corazón para que puedas usarnos como pueblo en la misión que nos has encomendado. Si hemos sido negligentes y hemos retrasado tu regreso, te pedimos perdón. Queremos que vengas pronto y que tu gracia pueda manifestarse en nuestras vidas para que todo el mundo sea testigo de lo que deseas también hacer en ellos. Pero sobre todo, queremos que el gran conflicto termine. Queremos colaborar humildemente contigo en la vindicación de tu honor. Lo deseamos y lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por participar de nuestro curso, La Última Generación. Iniciativa desarrollada por Baluarte y su Escuela de Entrenamiento Misionero. Es nuestro humilde deseo que la lección de hoy haya sido útil para su vida espiritual y que pueda contribuir significativamente en su preparación, como en la de todos los que anhelamos el pronto regreso de Jesús. Le esperamos en nuestra próxima lección. Hasta pronto.